Muy buenos días, tengan todos y todas, hermanos y hermanas de Venezuela y de América Latina. Les saluda su hermano Teodoro Darnot, precursor de la teocracia para Venezuela y para América Latina. En esta mañana les invito para que meditemos en un nuevo tema en torno a la palabra de Dios que ilumina la realidad presente, la realidad que vivimos todos los venezolanos, todos los latinoamericanos, y que al iluminar esta realidad nos ayuda a comprenderla y también a entender cuál es la perfecta voluntad de Dios para nosotros, para nuestros pueblos. Vamos a hablar del Éxodo. La palabra Éxodo significa salida. Y nos vamos a basar acá en la experiencia del Éxodo de Israel, su salida de Egipto por orden de Dios. También es necesario que nosotros traigamos esta experiencia de Israel a nuestro contexto y tratemos de interpretar de qué manera acontece la salida, el éxodo de Venezuela, el éxodo de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Bolivia, de todos los pueblos de América, porque es necesario que ocurra un éxodo, una salida, pero tenemos que saber de qué vamos a salir. Y esto es lo que nos va a mostrar la primera salida, la salida del pueblo de Israel, concretamente de Egipto. Entonces, para comprender bien esto, tenemos que irnos a analizar el texto bíblico, la historia sagrada. Primeramente, ¿qué era Egipto en el momento en que acontece el éxodo de Israel? Estamos hablando de una nación bajo un sistema pagano, ordenada y regida por el paganismo antiguo. Y esto hay que entenderlo. Entonces, el paganismo antiguo es el culto a los dioses. Y desde los dioses y de toda su simbología, sus íconos, desde esos principios se ordenaba la cultura, se ordenaba la sociedad, se creaban las leyes, se administraba todo lo concerniente al Estado, la territorialidad, las relaciones sociales, el modelo de sociedad, todo eso ocurría desde los dioses. Estamos hablando de un modelo totalmente pagano. Pagano, la palabra pagano viene de pagán, que es del campo. Los primeros dioses se rebelaron, son demonios, claro, se rebelaron fue en las zonas rurales, en los campos, y de ahí viene la palabra pagano. Entonces, desde los dioses, que la Biblia llama demonios, se configuró un modelo de nación, un modelo de sociedad, un modelo de Estado, de manera que toda la sociedad quedaba ordenada y regida
por los principios de los demonios. Eso era Egipto. Ahora Israel duró 400 años viviendo en ese sistema. Toda esa sociedad patriarcal llamada Israel fue influenciada por ese modelo, de manera tal que ellos llegaron ya desde lo cultural y desde lo social, desde lo jurídico, desde lo político, desde toda la forma, a ser paganos, a ser egipcios. Entonces, desde ese modelo, desde ese sistema, desde esa cultura, desde esa sociedad, no podían rendir un culto genuino, verdadero al Dios único, a Yahvé. Porque ese culto siempre iría a estar contaminado con los elementos de los dioses, de los demonios, en cualquiera forma, bien sea en lo social, bien sea en lo cultural, bien sea en lo jurídico, en lo político. De alguna manera el elemento profano iba a estar presente en el culto a Yahvé, el Dios único. Cuando Dios habla de un pueblo santo, es un pueblo totalmente despaganizado. Despaganizado en todas las formas, en todas las áreas de la vida. No solamente en el área ritual, no solamente en el culto, sino en toda la manera de vivir. Se dice Primera de Pedro capítulo 1, versos 15 y 16. Así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, que involucra todas esas áreas. Al ser santo en todas esas áreas, se deja de ser pagano en todas, sin que quede una por fuera. Puedo decir, bueno, voy a ser santo en el 99% de las áreas, pero voy a dejar una en la cual voy a seguir siendo pagano. No. De esa forma no se puede rendir un verdadero culto al Dios único, a Yahvé. Entonces, esto es lo interesante, que la mayoría de las personas cuando leen el libro interpretan la salida como una salida de el territorio egipcio. Pero no era solamente del territorio, era también del modelo egipcio. Ahora es cierto que aquel modelo egipcio creaba una gran opresión, una gran explotación, discriminación, odio, egoísmo, violencia, porque es lo que crean todos los sistemas seculares, los sistemas profanos. Profano es secular, secular es profano. El modelo egipcio era un modelo secular, igual al de Venezuela, igual al de todas las naciones de América. Ahí vamos más o menos intuyendo el éxodo. Entonces Yahvé Dios tiene para poder darle una salvación eterna a ese pueblo, tenía que desprogramarlo totalmente, sacarle el modelo egipcio, porque ellos salieron físicamente de Egipto, pero se llevaron a Egipto en su mente, en su corazón se lo llevaron al desierto. Ellos llegaron programados como egipcios al desierto, o sea, como paganos. Y allá empieza la gran lucha, la terrible lucha de Dios por desprogramar a ese pueblo, por sacarles el modelo e implantarles un nuevo modelo cultural. Ahí les ordenó cómo tenían que vestir, cómo vestiría el hombre, cómo vestiría la mujer. Está especificado en la Torá, en los 5 libros de la ley.
como tenían ellos que culturalmente vestir, tanto el hombre como la mujer. Entonces Dios les cambia el vestido egipcio, de la cultura egipcia, de la cultura impuesta por los dioses, por los demonios, donde las mujeres andaban parecidas a las egipcias, casi desnudas. Hay que entenderlo. Entonces Dios les imprime un nuevo modelo de cultura de santidad. Al hombre le ordena utilizar calzoncillos que no los utilizaba y que los calzoncillos fueran hasta la rodilla, para que cuando subas por mi grada no se vea tu desnudez. ¿Yo? Porque al subir por la grada no podía verse la desnudez del hombre, cuanto mucho más ver la desnudez de la mujer. Entonces, el pueblo de Israel en Egipto fue un pueblo programado para toda la iniquidad, para vivir de una manera contraria a Dios, en rebelión a Dios, para entenderlo todo desde lo material, desde la comida, desde las necesidades materiales del cuerpo. Y por eso Dios lo lleva al desierto, para quitarle esa concepción de la vida, esa concepción económica, de entenderlo todo desde lo material. Y le dice, te he traído acá al desierto, te he hecho pasar sed, te he hecho sufrir hambre, para enseñarte que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oye, qué bien, ¿no? Vamos entendiendo. Entonces Dios le da mandamientos a ese pueblo en todas las áreas, en todos los sentidos, para convertirlo en un pueblo santo, lo que significa dejar de ser un pueblo profano. Un pueblo santo es un pueblo espiritual que deja de ser secular. Entonces ahí vemos la liberación para la salvación eterna, porque sin liberación no puede haber salvación. Ahora Moisés, antes que instrumento para salvación, es instrumento para liberación. Cuando Dios levanta un profeta en una nación o en un continente, primero es libertador. El profeta trae la palabra para libertar la nación, para libertar el continente. Libertarlo de ese modelo, ponerlo en libertad, significa entonces llevarlo a un éxodo. A través de esta palabra que yo estoy hablando hoy, comienza el éxodo venezolano, el éxodo latinoamericano. Entonces, hay que entenderlo de esa forma. No podemos entenderlo de otra manera. Y una vez que lo vayamos entendiendo, es que va naciendo en nosotros el interés. Ah, es cierto lo que estoy escuchando. Nosotros estamos acá en Venezuela, en América, viviendo bajo un modelo egipcio, bajo un modelo secular. Entonces Dios está visitando a Venezuela a través de un profeta. Como dice la palabra aquí en el libro de Éxodo, capítulo 4, verso 31, dice, y el pueblo creyó, oyendo que Yahvé había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, y se inclinaron y adoraron. Ahora, ¿de qué manera fue que visitó Yahvé a Israel? A través del profeta, a través del libertador, a través de Moshe, de Moisés. Él estaba presente en Moshe. Oír la voz del profeta es oír la voz de Dios mismo. Si el pueblo no oye la voz del profeta para salir, Dios no puede libertarlo, ni puede salvarlo. Es lo que está ocurriendo aquí en Venezuela y en América. Que llega un evangelio de confección norteamericana prometiendo salvación y vida eterna sin liberación del modelo egipcio, del modelo mundano, del modelo de los demonios, del modelo de Satanás. ¿Toma usted conciencia? ¿Cómo usted cree que Dios puede salvar a gente o salvar a un pueblo sin primeramente libertarla del modelo de los demonios?
porque desde ese modelo, esas personas, esa nación, lo que está es en oposición, en rebelión contra Dios. La palabra oposición es la palabra que se traduce como Satanás. Oponerse a Dios desde cualquier área de la vida es ser Satanás, es ser opositor. Culturalmente estamos hablando de pueblos Satanás. Deben de ser, morir a esa vida de oposición y nacer a la nueva vida, la vida de sumisión, de obediencia a los mandamientos de Dios, la vida configurada, ordenada, regida por los mandamientos de Dios. Es lo que Dios nos está hablando desde este profeta en el día de hoy a Venezuela y a América. Entonces yo hago un llamado al pueblo venezolano y al pueblo latinoamericano a comunicarse por los diferentes medios, a través del correo electrónico teocráticosbzla@gmail.com, suscribiéndose en nuestro canal de YouTube para hacer seguimiento a estos interesantes temas y para apoyar. Usted puede ofrecer su apoyo a este proceso, usted puede involucrarse en este proceso si usted lo está comprendiendo. Usted puede hacer que otros, invitar a otros a que visiten el canal. Usted puede hacer llegar nuestra URL, nuestra dirección de página web, www.teobczla.blogspot.com, a muchísimas personas, para que esas personas también se sumen, para ir organizando este gran movimiento de salida, este éxodo venezolano, este éxodo latinoamericano del sistema secular que nos ordena y nos gobierna, para que pueda haber verdadera salvación y vida eterna en Venezuela. Y no solo eso, de paso también prosperidad social, económica, desarrollo social y económico, paz, respeto. Voy a grabar un video donde voy a tratar de cómo sería esa Venezuela bajo un ordenamiento teocrático. ¿Cómo sería una Venezuela teocrática? Para que también los demás pueblos de América lo entiendan mejor y deseen ese cambio, ese nuevo nacimiento a este nuevo modelo, esa salida de este antiguo modelo de Satanás al modelo de Dios. Entonces, hay gente que está orando, y esto es importante que yo lo voy a señalar. Muchísima gente, iglesias, organizaciones religiosas orando a Dios, pidiéndole a Dios, Dios mío, interven aquí en Venezuela. Y resulta que Dios ya está interviniendo. Ya Dios está presente por medio del profeta. Pero entonces ellos piden, pero desconocen la forma como Dios está obrando. No le conceden ningún tipo de importancia. Escuchan la palabra, pero es que no entienden. ¿Por qué no entienden? Sus oídos están endurecidos, como dice el profeta Isaías. El corazón de este pueblo se ha engrosado. Se han endurecido sus oídos, se han oscurecido sus ojos, y ni ven con los ojos, ni oyen con los oídos. Dios está actuando para liberación y ellos quieren servir a Dios en paz, quieren servir a Dios en prosperidad, pero sin salir del modelo de rebelión y de pecado. Ese es el problema. Ellos quieren el bien, pero sin que les quiten el mal. Pero Dios ha respondido a las oraciones, al clamor del pueblo oprimido.
Dios ha oído el lamento del pueblo venezolano a consecuencia de la dramática situación que se está viviendo, y Dios ha respondido enviando la liberación por medio de un escogido, de un profeta. Ahora ellos quieren que Dios actúe de manera directa, que venga Dios en persona y se presente. No, no va a ocurrir. Quieren que Dios les envíe salvación de manera directa. No, Dios no actúa de esa forma. Ese fue el primer error de Israel, que también pensaron de esa forma secularmente, que Dios iba a actuar y los iba a liberar de esa forma. Entonces trataron de apedrear a Moisés, porque no se les metía en la cabeza que Dios estaba presente en ese hombre libertándolos. Y cuando se les habló de entregarles una tierra prometida que emana leche y miel, ellos pensaron de que Dios era el que iba a librar la pelea para liberar la tierra y entregárselas completamente vacía de seres humanos. Y entonces cuando Dios les dice pasen y tomen posesión de la tierra, mandaron los espías, y cuando se dieron cuenta de que estaba ocupada, entonces tuvieron temor porque tenían que librar batallas, y empezaba una guerra de liberación de la tierra. Y entonces ellos no decían, pero bueno, este Dios es loco, nos trae 40 años por este desierto pasando hambre y ahora nos quiere convertir en soldados y lanzarnos a la guerra. Entonces, si pues nosotros hubiésemos sabido y hubiésemos querido tierra de esta forma, pues nosotros hubiésemos venido sin necesidad de ningún Dios y hubiésemos hecho esto. Pero nos trae para que nos maten a nosotros y maten a nuestros hijos. Entonces ellos querían que les sirvieran la tierra allí, sin ninguna lucha, sin ningún esfuerzo, sin ningún sacrificio. Dios no actúa de esa forma. Dios actúa liberando la batalla por la liberación en medio de su pueblo. Él va acompañando a su pueblo en todas las luchas. No es que Dios va solo adelante. No, Dios va en medio de su pueblo. Lo que le dice Dios a Moisés, si tú no vas en medio de nosotros, yo no voy. Entonces, se abre un proceso de liberación, de lucha de liberación de Venezuela y de los pueblos de América. Pero no es Dios el que va a liberar la batalla él solo. No, Él va a liberar la batalla junto con su pueblo, en medio de su pueblo, del pueblo que sea capaz de creerle. Por eso invito a todos a unirse a este movimiento, al Partido de Dios y Teocracia Venezuela. Invito al apoyo, invito a la solidaridad. Comuníquese conmigo al correo electrónico, o si no por mensaje de Facebook también. Entonces, ¿para qué? Para que empecemos a construir esta gran fuerza de liberación para salvación de nuestra nación y de el resto de nuestras naciones de América. Muchísimas gracias por su atención en esta mañana, en este tema que tendrá una segunda parte, el éxodo, la salida, la liberación de Dios para Venezuela y para América. Será hasta una próxima oportunidad. Les invito a visitar nuestro sitio web en internet y a seguirnos allí en www.tobczla.blogspot.com, y ahí tiene entrada a nuestro canal de YouTube para que se suscriba ya. Dios me les bendiga. Shalom Aleichem. Assalamu alaikum. Será hasta una próxima oportunidad.